Quisiera comenzar por decir que las persecuciones y los sufrimientos de los cristianos a causa de la fe en Cristo, a causa de la fidelidad a Dios, son partes y siempre serán partes de la vida cristiana. Y además nos identifica con aquel a quien pertenecemos, nos identifica con Cristo. Y permítanme usar como base a Hebreos capítulo 12, aunque luego vamos a ir al texto principal, que es en 1 Samuel 18, del 9 al 13. Pero permítanme leer de allí, mis queridos hermanos, porque se nos anima a los creyentes, allí a los creyentes en aquel momento hebreos, que serían perseguidos, pero que fueran fieles al Señor hasta el final. Y dice la palabra de Dios: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Es decir, parece que vendrían las situaciones más difíciles y tendrían que sufrir hasta la sangre. Y aunque no todos los creyentes experimentarán lo que pudiéramos decir una severa persecución, todavía hoy día hay quienes sufren persecución por todas partes del mundo y hasta la sangre, como dice el texto. Aunque algunos son martirizados, otros simplemente son maltratados, otros quizás simplemente sufren ciertas pérdidas o atraso en las cosas que necesitan hacer por el odio, por la envidia, o pierden las posiciones que tienen por desprecio de aquellos que no soportan la santidad y la fidelidad de los creyentes. Yo me pregunto cuántos cristianos estarán conscientes hoy en día que esto cada vez será más notable en el mundo contra los cristianos. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para ser fiel al Señor, no importa lo que sea, lo que pase? Y esto demuestra que no hay sufrimiento o persecución, por grande que sea, que justifique el mirar atrás o que justifique la marcha atrás en la vida cristiana. Más bien el versículo enfatiza en que estemos preparados para pagar el precio que tengamos que pagar. Y queridos hermanos, cuando Cristo le decía a la gente: si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz. Esa cruz era conocida en aquel tiempo, era un sinónimo de muerte. Y esté dispuesto a morir por mí. Y me pregunto, ¿cuántos están dispuestos a morir por Cristo que se llaman cristianos hoy en día? Y quizás sea fácil decirlo porque no tenemos la persecución delante, pero si no estamos dispuestos a vivir por Cristo y para Cristo, no hablemos de que estamos dispuestos a morir por Él. Hay un precio, y habrá siempre un precio, y vemos en la historia bíblica cómo los siervos de Dios tuvieron que sufrir. Lea, por ejemplo, Hebreos capítulo 11, conocido como el capítulo de la fe de los mártires que sufrieron por la fe en Cristo. Lea para que usted vea cómo tuvieron muchos que sufrir. Y en la historia vemos tantas evidencias de esto que llega hasta los días de hoy. Así que, hermanos, Dios nos llama con propósito especial, aunque tengamos pruebas y persecuciones. Y esta idea podemos, por ejemplo, verla en Romanos 8:29. Yo quiero que vean conmigo esta primera parte del versículo 29. Romanos 8:29. Que el Señor nos hable en esta mañana, cada uno de nosotros, y seamos bendecidos con su palabra. Dice: porque a los que antes conoció, es decir, desde antes de la fundación del mundo, dice, también los predestinó. ¿Para qué? ¿Saben para qué? Dios le ha formado, le ha hecho parte de la iglesia de Cristo para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, esa imagen que se perdió a causa del pecado, porque Dios nos creó a su imagen,
y semejanza. Esa imagen que quedó bien nublada, manchada por el pecado, esta es la imagen que quiere producir el Señor en nuestras vidas. Él espera que seamos cada vez más como Cristo. Y mi pregunta a ti en esta mañana, ¿estás consciente de esta realidad? ¿Estás consciente que este es el camino, esta es la lucha, esta es la batalla, es hacia donde el Señor te lleva? En su infinita soberanía y sabiduría, Él permite que pasemos por sufrimientos con el objetivo de que se cumpla esta realidad en nosotros. Y espero que usted esté consciente de que los sufrimientos deben ser bienvenidos en la vida cristiana, porque Dios las usa para bien. Es más, aun cuando desobedecemos, ¿qué les parece? Aun cuando desobedecemos al Señor y somos disciplinados, es para lograr el mismo fin. ¿Lo sabía usted? Vengan conmigo a Hebreos capítulo 12, versículo 11, aunque en el versículo anterior habla de que el propósito de la disciplina de Dios, y cuando hablamos de disciplinas es diferente a pruebas, en el sentido que la disciplina es a causa de que hemos fallado, hemos pecado contra Dios. La prueba es más bien para demostrar o probar que usted está bien con Dios, que está en santidad, y para pulirlo aún más. Hay una gran diferencia, pero fíjense que Dios al final todo lo usa para bien en aquellos que son verdaderamente hijos de Dios. Es decir, para que participemos, según el versículo anterior, versículo 10, en la santidad de Dios. ¿Qué les parece? Y dice el versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. A nadie le gusta que lo disciplinen. A nadie. ¿A alguien le gusta que lo disciplinen? A nadie. ¿No? Desde que éramos niños aprendimos a despreciar eso. No queremos disciplina. Pero no somos muy diferentes a los niños. Si somos atentos a la palabra del Señor, el Señor siempre está buscando la manera de corregirnos en alguna forma. Y si estamos atentos a lo que Dios está haciendo en nuestra vida, si no nos está probando, nos está disciplinando. Y es para que nosotros, dice, participemos de su santidad, mis queridos hermanos. Continúo con el versículo 11, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino tristeza, pero, aquí está la clave, ¿después qué? Da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, es decir, a los que Dios mete a través de esa disciplina. Si usted es verdaderamente un hijo de Dios, usted no se escapará nunca de la disciplina de Dios si usted anda mal, anda en pecado. Sería preocupante que alguien diga, estoy viviendo la vida en el mundo, pecando, y Dios, no me pasa nada, todo es bendición. Tengan preocupación, porque el que es de Dios, Dios lo disciplina. Dice la misma palabra del Señor que Dios, como nos ama, nos disciplina. El padre que ama a sus hijos, lo disciplina. ¿Cuántos son padres acá? Madres también, porque se incluye la misma. Miren cómo sabemos. ¿Hay algún padre, alguna madre aquí que cuando los hijos se han portado mal, les recompensa? No, Dios quiera que no. Porque no les ayudamos con eso. La disciplina es muy importante para formar el carácter del muchacho. Muchos padres son flojos en la disciplina y no llevan a esos hijos a ser moldeados al carácter, a la forma que debieran de ser. Entonces, hermanos, así que Dios la usa para que sea producida en nosotros su santidad y su justicia. Sea que seamos fieles a Él, tengamos santidad en nuestra vida, sea que seamos odiados o perseguidos por nuestra obediencia y fidelidad a Dios, o sea que hemos fallado, hemos pecado contra el Señor y el Señor traiga disciplina contra nosotros. De cualquier manera, miren qué bueno es el Señor, que el Señor quiere perfeccionarnos y traer gloria para sí mismo a través de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Por supuesto que hay una diferencia bien marcada, y no quiero que se confundan en esto. Hay una diferencia bien marcada entre sufrir por ser fiel al Señor, por ser obediente, por tener santidad, que el sufrir por pecar contra Dios.
Hay una diferencia bien marcada. El que sufre porque es fiel al Señor experimenta el gozo del Señor, la paz en su corazón y tiene recompensa de serle fiel al Señor. Mientras que el que sufre a causa del pecado recibe castigo, disciplina, dolores y también el proceso de arrepentimiento, porque sin el arrepentimiento no hay restauración. Y estos tienen que arrepentirse y hay tropiezo en estas vidas. Es decir, no es fácil. Pero al final, si respondemos con arrepentimiento, el Señor nos restaura. ¿No? Nos restaura. Ahora, quiero aclarar en esto que a veces las pérdidas que se sufren a causa de la desobediencia a Dios, entendamos que no siempre son recuperadas. A veces se pierden relaciones, se pierden cosas que nunca más podremos recuperar. Así que, aunque hay un final maravilloso para los hijos de Dios a través del proceso que Dios usa, entendamos que hay una bien marcada diferencia. Hoy continuamos con algún aspecto acerca de la vida de David. Es decir, habíamos comenzado esta serie el año pasado y tuvimos un receso por todos los días de fiestas, de Navidad, etcétera, y queremos volver a comenzar en la mañana de hoy. Pero estábamos hablando de las dificultades de David, a las que él se tuvo que enfrentar. Estábamos hablando de cómo Saúl, quien había perdido la unción, le perseguía constantemente a David, quien era ungido por Dios. Así que, hermanos, es claro que todo aquel que posee el Espíritu Santo, tarde o temprano va a sufrir persecución de alguna manera. Es decir, los que tienen, en este caso estamos usando el término de la unción, que era un término muy usado antiguamente en el Antiguo Testamento, pero los que tienen el Espíritu Santo, que son de Dios, serán perseguidos siempre por el maligno. Y se levantan estas personas a veces alrededor nuestro, que nos aborrecen, que nos desprecian, precisamente por la vida que llevamos. Ahora, Saúl comenzó celando a David. ¿Recuerdan esto? ¿Recuerdan la historia? Que comenzó con celos contra David y terminó tratando de matarlo. Porque cuando la semilla del pecado comienza y nace, crece y produce algún mal de acción finalmente en nuestra vida. Hay que tener mucho cuidado. Y habíamos explicado que la semilla de la envidia, la semilla del odio de Saúl contra David, nació a partir de aquella, o desde aquella fiesta que aquellas mujeres, aquellas danzas que aquellas mujeres hicieron para elogiar a David porque había vencido a Goliat. ¿Recuerdan la historia, mis queridos hermanos? Y en vez de alabar a Dios y hacer culto de honor a Dios por aquella victoria contra Goliat, todo se trataba de exaltar a uno más que al otro. Hermanos, qué bien hubiera sido si aquellas mujeres y aquella gente del pueblo hubieran dicho: vamos a hacer un culto de alabanza a Dios. Vamos a darle toda la gloria y toda la honra a Dios por la victoria contra los filisteos y contra Goliat. Pero el ambiente fue un ambiente de una celebración, vamos a decir, secular, mundana. Y las alabanzas fueron más bien a los hombres, más a David que a Saúl. Aunque David realmente fue sabio en que no le hizo mucho caso, o sea, no le dio tanta importancia a la situación que había ocurrido, el corazón de Saúl se llenó de envidia cuando oyó que David recibía más alabanzas que él. ¿Y sabía usted que la alabanza de los hombres a los hombres pueden provocar, o probar, mejor dicho, tanto al que la recibe como al que no la recibe? ¿Sabía usted esto? Venga conmigo, por ejemplo, a Proverbios 27, 21 y veamos lo que dice la palabra de Dios. El crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre
la boca del que lo alaba. ¿Qué le parece? Es decir, la alabanza que viene de los demás es como un horno ardiente y revela realmente de qué está hecha una persona. Revela si usted es orgulloso o es humilde. Muchas veces. La alabanza que le hicieron a David no solo mostró, en este caso, que David se mantuvo humilde, no prestó mucha atención a eso, y por el otro lado sacó toda la escoria de Saúl y reveló su orgullo, y no solo su orgullo, su deseo de recibirla para él. A veces en una sola palabra, mis queridos hermanos, se brota lo que hay en el corazón y en los deseos del hombre. Y esto también debe servirnos a nosotros de aviso, a los creyentes, porque, hermanos, el tener el Espíritu Santo no significa que automáticamente ya estaremos siempre humildes. La fe tiene que obrar y obrar según la palabra del Señor, y ella nos hace ver cómo estamos delante de Dios. Hay que ser sumiso, hay que ser obediente al Señor. ¿Y qué quiero decir? Bueno, que cuando no se operan en el Espíritu, guiados por el Espíritu de Dios, según la voluntad del Señor, se opera entonces en la carne, o es una o es otra. Usted no puede ser espiritual, estar lleno del Espíritu y actuar en la carne a la vez. No funciona esto. Si usted está actuando en la carne en algún área en su vida, usted no está lleno del Espíritu Santo. Y ya hemos explicado que en el Antiguo Pacto, o sea, en el Antiguo Testamento, antes de Cristo, el Espíritu solo se mantenía en la persona que debería llevar a cabo una función. O sea, diferente al Nuevo Pacto en Cristo cuando vino el Espíritu Santo en el Pentecostés, que vino para quedarse en la iglesia, permanecer, sellar a los creyentes. Ya habíamos explicado esta situación. En aquel tiempo, cuando una persona terminaba según la voluntad de Dios, ya no necesitaba el uso del Espíritu Santo, o por desobediencia, como en el caso de Saúl. Y hermanos, Saúl antes era dirigido, cuando era ungido, era dirigido por el Espíritu Santo. Ahora vemos que es manipulado por un espíritu, dice la palabra, maligno. Y entonces perseguía a David. Y de una manera, de una manera parecida, el creyente que anda en la carne o el creyente que dé lugar al pecado en su vida puede ser influenciado de alguna manera, puede ser tentado por el enemigo de la iglesia, el enemigo de Cristo, por Satanás o los demonios. Estemos claros en esto. No le podemos dar lugar, pie al enemigo, al diablo. Y por otro lado, los cristianos tienen que, en oración y en conducta, cuidarse mucho de aquellos que obran en la carne. Tenemos que cuidarnos de lo que obran en la carne. Y a veces basta con un reconocimiento, como en el caso de David, basta con una bendición que reciba el Hijo de Dios para que alguien le odie o le cele o le envidie. Basta a veces con que la familia sea bendecida o que use los dones en la iglesia para que alguien le envidie, le odie, le desprecie. Basta con el rechazar una fiesta mundana, o ir a un lugar que no debemos de ir, o simplemente puede ser una sonrisa de gozo en medio de dificultades para que alguien le desprecie, le odie y sienta envidia. Le rechazan, le aborrecen, le quieren destruir, le envidian, todo por la consagración a veces. ¿Qué les parece, hermanos? Y tenemos que estar conscientes de que esto puede ocurrir, ¿no? Pero hay que permanecer, ¿cómo? En medio de eso. ¿Cómo hay que permanecer, hermanos? Fiel al Señor. ¿Cómo estuvo David antes? Y estos fueron años de lucha, no estamos hablando de un incidente. Años de lucha con Saúl. Y fue fiel. Y supo ser sumiso a Dios y también a estar al servicio del rey que sabía que lo odiaba y quería matarlo. Pero la carnalidad de Saúl le hizo sentir incómodo ante la espiritualidad de David. Y este puede ser el caso
no solamente de los inconversos ante los cristianos donde quiera que estén, sino también en aquellos que pudieran ser inconversos, que están en las iglesias y creemos que son cristianos, pero que en un momento dado desprecian a sus supuestos hermanos cristianos. Y le ven faltas y le ven pecados y se las buscan. Y están para criticarles y condenarles y todas estas cosas. Pero muchos de estos no resisten cuando hay santidad o cuando la predicación es bíblica. ¿Y qué hacen? Se van. Y luego nos preguntamos, ¿qué pasó con fulano? Que se fue de la iglesia y nunca más ha vuelto. Bueno, volviendo a la historia de David, hermanos, notamos que desde que nació aquella semilla pecaminosa en el corazón de Saúl, o sea, a partir del versículo 5 notamos del mismo capítulo, se sugiere que David, quien hasta ahora era el jefe si ustedes recuerdan, era el jefe de los guardaespaldas de Saúl, ahora es degradado a la posición de ser capitán de 1000 hombres. Hay una gran diferencia de ser el jefe de los guardaespaldas directos de Saúl, a ponerlo allá, a ser jefe de 1000 soldados y tener que estar yendo a guerras. Ahora, mi pregunta es esta: ¿cambió esto a David? ¿Le escuchamos a David quejarse por este cambio de puesto? Hay personas que en los trabajos se quejan por lo que tienen que hacer o porque no le dieron la posición que ellos esperaban tener. Y no entienden o olvidan que estamos en este mundo para servir ¿a quién? A Dios, donde Él nos ha puesto. Su trabajo es una forma de usted servir gozosamente al Señor. Usted lo sabe, usted lo sabía, usted lo sabía. No importa qué es lo que usted hace, usted puede decir, bueno, yo simplemente soy un mecánico de carros. No importa. Con cada tornillo que usted apriete, con cada rueda que usted saque, con cada motor que usted arregle, usted piense y se acuerde que está sirviendo al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y hágalo con agradecimiento y con buen testimonio ante los demás. David pudo haberse quejado, no se quejó, sirvió al Señor, lo vio como un reto, como un privilegio. Y el rey Saúl sabía que Dios, que no estaba con él, sí estaba con David. Y esto le molestaba aún más. Pero David tuvo la fe, y no una fe emocional, sino una fe real en un Dios que tiene control de todas las cosas. Dios tiene control de todo, ¿sí o no? ¿Cuántos creemos eso y decimos amén? A veces decimos esto, pero se nos olvida. Y nos desesperamos porque no tenemos control. Pero ¿quién le dijo a usted que es usted quien tiene que tener control? Es Dios quien tiene control de todas las cosas. Eso cambia nuestra actitud, nuestra manera de pensar. Y hermanos, aunque el rey lo degradara a él ante los ojos del pueblo, esta fe de David lo mantuvo a él humilde en el servicio del Señor. Y quisiera mencionar, por supuesto que no lo vamos a hacer todo en la mañana de hoy, pero por lo menos el primer punto. Quisiera mencionar algo acerca son 4 peligros que podemos enfrentarnos nosotros, porque el enemigo en este mundo no está para pasarle la mano a los cristianos, está para hacerle daño. ¿Usted lo sabe? Que el enemigo está para hacerle daño a la iglesia de Cristo, a los creyentes. Y en primer lugar, quiero que miremos la mirada carnal hacia los hijos de Dios, usando el ejemplo de cómo Saúl miró a David. En 1 Samuel 18:9 leemos que dice la palabra, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Cuán importante, hermanos, son las miradas? ¿Cuán importante para usted son las miradas? Saben que los ojos a veces son como el espejo o la luz del alma del hombre, reflejan lo que hay dentro de lo que hay en el corazón a través de la mirada. La mirada puede ser una mirada de santidad o una perversa. Puede ser una mirada de amor o una mirada
de odio. Las miradas son importantes. Por ejemplo, vemos en Génesis que Caín no miró con buenos ojos a su hermano Abel. Ustedes lo saben. ¿Y terminó cómo? Por matarlo. Las miradas son muy, muy peligrosas. Pero en realidad esta fue la reacción de Caín por no haberse arrepentido delante de Dios cuando Dios no lo miró a él con buenos ojos. Dice la palabra de Dios que Dios, dice, no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. No está acá en la pantalla, estoy diciéndole la historia, si ustedes recuerdan. ¿Y por qué Dios no miró con buenos ojos a Caín? Porque Caín estaba pecando delante de Dios. Dios sabía, Dios lo ve todo. En cambio, todo lo contrario, cuando vamos a mirar cómo estaba Abel, aunque no se dice mucho, un versículo dice bastante. Dice la palabra del Señor, si ustedes recuerdan, que miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces, mis queridos hermanos, ¿son importantes las miradas, sí o no? Y mucho más la mirada de Dios hacia nosotros. ¿Cómo Dios nos ve a nosotros? ¿Cómo Dios te ve en esta mañana? ¿Cómo está tu vida delante del Señor en esta mañana? Sí, las miradas son importantes, pero mucho más la mirada de Dios hacia nuestro corazón, y es también importante cómo miramos nosotros a Dios. Ahora, recordamos, por ejemplo, a la mujer de Potifar. ¿Cómo aquella mujer miró a José? ¿Con qué mirada? Sabemos, según la historia bíblica, que miró a José en la carne y lo tentó sexualmente. En cambio, José no la miraba a ella así. Más bien miró a Dios y miró a su amo con respeto, con amor, con fidelidad. Diferentes miradas, mis queridos hermanos. ¿Cuán importantes son las miradas? Podemos decir acerca de Judas Iscariotes, cómo miró al Señor. ¿Recuerdan la historia? Vemos que fue una mirada política, terrenal, ambiciosa y finalmente una mirada de traición. En cambio, los discípulos miraron a Jesús y vieron allí la palabra de vida eterna, porque lo vieron a través de la fe en Él como el Hijo de Dios. Ay, ¿qué me dicen de la mirada de Dios desde antes de la fundación del mundo? Quien nos vio, nos amó y nos escogió y nos predestinó. Gloria al Señor por esa mirada de amor. La mirada de Jesús desde la cruz del Calvario y sus 7 palabras son maravillosas. La mirada de Jesús, aquel ladrón que decía, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Una mirada maravillosa, mis queridos hermanos. Pero la Biblia habla de la mirada de Dios hacia el pecador no arrepentido. Una mirada terrible. Y la mirada también hacia aquellos lavados por la sangre de Cristo. Una mirada maravillosa. Algún día, y en aquel día final, Jesús mirará a algunos, así como se miran a aquellas gentes que no conocemos. El Señor los va a mirar como extraños. Aunque estos dirán que le conocen y dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, el Señor al mirarlo les dirá a esta gente, yo no los conozco. Qué mirada tan terrible será esa, mis queridos hermanos, quedará impregnada allí en esas almas por toda la eternidad. A otros mirará con otra clase de mirada y les dirá, bien, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¡Qué mirada! ¡Qué palabras del Señor tan maravillosas serán! Así que, hermanos, es importante la mirada del Señor. Son importantes las miradas, mucho más la de Dios hacia nosotros. Pero las miradas son importantes. ¿Cómo miramos nosotros a Dios y cómo miramos a los demás? No es lo mismo una mirada de indiferencia hacia Dios y las cosas de Dios, hacia el necesitado, que una mirada con sensibilidad, con amor, con servidumbre o deseo de servir.
Sin duda, mis queridos hermanos, volviendo a aquella historia, aquel momento que nació en Saúl, aquella envidia, aquel odio hacia David. Vemos que aquella celebración donde se cantó a Saúl y a David, pero donde se le dio más mérito a David que a Saúl, y sembró aquella semilla tan terrible, mis queridos hermanos, vemos que desde ese momento no cesó la lucha de David con Saúl. Y esto nos dice que nosotros tenemos que estar preparados por siempre. Siempre que estemos aquí preparados contra los enemigos y preparados para actuar según el Espíritu de Dios. Y es cierto que cuando el hombre es guiado por el Espíritu de Dios, es sensible a las cosas de Dios, tiene la mirada primeramente en las cosas de Dios, y sin ella, mis queridos hermanos, seríamos presa fácil del enemigo. Si David no hubiera tenido su mirada en Dios y en servirle, en adorarle, hubiera salido huyendo, pero no para volver. Pero él siguió sirviendo. Sí, siguió sirviendo. Pero huyó de la lanza de David, como vamos a mirar más adelante con detalle. Pero la mirada de Saúl hacia David cambió todo. Es decir, ya no veía a David como un aliado, sino como un contrincante. No veía a David como un servidor, sino como un usurpador. No veía a David como una gran bendición, sino como una maldición. No lo veía como la seguridad para su reino, sino como el peligro de su posición. Dice la palabra que Saúl no miró con buenos ojos a David. Y esto significa que perdió la visión espiritual. Cuando usted no mira las cosas como debe mirarlas, usted no tiene la visión que debe tener. Y para esto fue la obra de Cristo en la cruz del Calvario, para limpiar nuestra alma, nuestro corazón, y podamos tener una buena visión en la vida. Cristo nos limpia de todo pecado. Y si estás limpio, entonces solamente sus pies necesitan ser limpiados, lavados por el Señor en arrepentimiento, para que podamos ver bien, para que podamos discernir correctamente en el mundo en que vivimos. Sin visión espiritual, nosotros no podremos ver la obra de Dios, ni en nuestra vida, ni en la vida de otros. Así que el hombre debe saber cómo mirar. Debe mirar bien las cosas espirituales. El hombre que sabe mirar hacia Dios y sabe ver la belleza de Dios es bendecido. El hombre que mira a Dios y ve que Él es el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz, sabrá mirarse a sí mismo y sabrá mirar a los demás. Tendrá luz para ver. No habrá oscuridad, ni será nublada la visión. Cuando la Biblia dice que Saúl no miró con buenos ojos a David, también nos está diciendo que él no estaba mirando a Dios de la manera correcta. Esto es importante, porque es el resultado de no mirar hacia Dios como debemos de mirar. Es decir, la mirada está puesta en otra cosa. Hay muchos creyentes hoy en día mirando mucho al mundo, deseando las cosas del mundo, amando más al mundo. No están mirando hacia las cosas de Dios. Por lo tanto, hay una falta de compromiso, de pasión, de amor por Dios y las cosas de Dios. Y lo peor de esto es que cuando se está con esa mirada ciega por mucho tiempo, enferma a causa del corazón, las personas enferman su conciencia al punto que no sienten. Y aquello que quizás veían mal, ahora lo ven normal. Y parece, hermanos, que hay creyentes que creen que tienen el don de ver las faltas de otros. Y quiero aclararle que eso no es un don, eso es un pecado. Dios no nos ha puesto en este mundo para ser jueces. Tenemos que mirar las nuestras. Y
Y hermanos, lo demás tenemos que saber dejárselo a Dios, que es el que juzga. Saúl no miró con buenos ojos a David. Cuidado con los ojos, cuidado con la mirada. Hay un corito de niños que recordé ahora que le cantamos a los niños. Yo se lo canto a mis nietos. Cuidado mis ojitos lo que ven. ¿No? ¿Te recuerdan? ¿Cuántos recuerdan eso? Cuidado mis ojitos lo que ven. En el cielo está el Señor, mirando con amor. Cuidado mis ojitos lo que ven. Así que hermanos, hay que tener cuidado. El Señor dijo que era mejor sacarse el ojo para entrar en el reino de los cielos que tenerlo ir al infierno. Cuidado con lo que miramos, con la mirada. ¿Cuánta gente anda mirando lo que no deben? Y cuando miran, muchos miran con un pensamiento que desagrada al Señor y que hace daño a su propia vida. Pero el que opera solo con los sentidos humanos, sin la ayuda del Espíritu Santo, va a tener esta falta, va a tener miopía espiritual. Y es un error creer, hermanos, que podemos estar bien y funcionar bien en este mundo sin el poder del Espíritu Santo. Es un error pensar en esto porque veamos personas no cristianas que tienen éxito, que parecen ser felices o que tienen la vida bastante organizada. Esto es una filosofía humanista antibíblica. El hombre solamente puede estar bien espiritualmente si está bien con Dios. Y sabemos lo que esto significa. Así que Saúl no miró con buenos ojos a David porque Saúl no estaba bien con Dios. Su corazón estaba lejos de Dios. Y lo que había en su corazón era odio en vez de amor. Antes hubo agradecimiento, ahora era repudio. Antes había admiración hacia David, ahora hay celo. Un líder o cristiano fiel al Señor tendrá que a veces sufrir la mirada oscura y peligrosa de otros, principalmente cuando tienen alguna posición. Esas personas tienen alguna posición que los ponen en autoridad sobre nosotros. Pero fíjense que Saúl estaba elevado por la posición ante los hombres, pero no tenía la unción, no tenía el Espíritu Santo. En cambio, vemos que David estaba en la unción de Dios, estaba siendo guiado por el Espíritu de Dios, porque tenía el Espíritu Santo. No necesitaba la posición. No necesitamos que nos pongan en posición. Las posiciones no le dan a usted o al cristiano estatura espiritual, sino la llenura del Espíritu Santo, su entrega, su compromiso, su obediencia al Señor. Hermanos, quiera Dios que en esta mañana seamos bendecidos por su palabra y que el Señor nos haga ver la importancia que tiene la forma en que nosotros miramos todo lo que está alrededor nuestro, incluyendo cómo miramos las cosas espirituales, a Dios sobre todo, y que entendamos que es muy importante, es de suma importancia cómo Dios nos ve a nosotros. La próxima semana vamos a ver acerca de la conducta guiada por un espíritu maligno de Saúl, y vamos también a ver otros puntos importantes de las lanzas o las lanzas que podemos recibir en este mundo, pero la lanza agresiva de Saúl contra David. Vamos a ver también a continuación la presencia de Dios, cómo le causaba temor a Saúl la presencia de Dios en su siervo David. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, hermanos, y salgamos de aquí llenos de la palabra del Señor. Vamos a ponernos en pie para cantar un